En Efesios capítulo 5, verso 22, dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hoy quiero tocar un tema. Hemos estado hablando acerca del amor al prójimo, la amistad, y quisiera hablar hoy, creo que me lo puso el Espíritu de Dios en mi corazón, lo que es el amor a tu iglesia. Amor a tu iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es llamada el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos casa de Dios nosotros, porque Dios habita en nosotros, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros es un miembro de dicho cuerpo. Entonces la pregunta que nos vamos a ir respondiendo mientras hablamos es: ¿cómo podemos amar a la iglesia y a nuestra iglesia? El cuerpo de Cristo es muy variado. Hay de todo en este cuerpo de Cristo, ¿verdad? En 1 Corintios 12:20 nosotros podemos leer así: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muchos los miembros, el cuerpo es uno solo. No hay dos cuerpos de Cristo, no hay tres cuerpos, hay un solo cuerpo de Cristo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza, ojo, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Paréntesis. Acabamos de leer en Efesios que ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y la iglesia es su cuerpo. Y escucha lo que dice aquí. Está bien que el ojo no le pueda decir a la mano o viceversa: no te necesito. Pero acá hay un verso sumamente poderoso donde leemos y aprendemos de él que la cabeza no puede decir a los pies: no te necesito. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? Jesús. ¿Cómo puede este pasaje dejarnos entrever la humildad de nuestro Señor, Señor de señores, Rey de reyes, Hijo de Dios, resucitado entre los muertos, todopoderoso, venir y decir: yo, la cabeza, no le puedo decir a los pies: no te necesito? Es la iglesia la que lleva el mensaje de Cristo. Son los pies de ese cuerpo los que llevan al mismo Cristo a todas partes. A veces nosotros decimos: ¿será? ¿Cómo le dijera yo? Yo voy a ir a donde Dios me envíe. Esa es una premisa aceptable, pero también está la otra: Dios irá donde yo vaya. ¿Por qué? Porque eres parte del cuerpo de Cristo. Y eso se llama iglesia. ¿Cómo puedo amar yo a la iglesia? Amando a todos los miembros de la iglesia, ojo, y amando obviamente a todos los miembros de tu iglesia. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, iglesia, y miembros cada uno en particular. Llevémosle a una mínima expresión. Cuando un miembro de tu iglesia, cuando a una oveja de tu iglesia le pasa algo, un compañero, aun cuando no conoces su nombre y su apellido, pero es parte de tu mismo cuerpo, entonces si se duele, te deberías doler. Pero también dice: si uno de estos miembros recibe honra, los demás lo festejan o se alegran con él. Quiere decir que amar a la iglesia es amar a sus miembros y no tenerles envidia cuando por alguna razón Dios los bendice. Porque si uno es honrado de alguna forma y los demás se alegran con él, es una evidencia que no hay envidia, sino hay un respeto, una admiración hacia las demás personas. Pero si al otro tropezó, le fue mal, en lugar de terminar de enterrarlo, deberíamos de dolernos con él. Eso es amar a la iglesia. Cada parte del cuerpo es importante,
La mano no le puede decir al dedo, el dedo. Pero lo que sí te puedo decir y garantizar es que, ¿cómo puede la Escritura decir que la cabeza no le puede decir a los pies no te necesito y la cabeza es Cristo? Si Cristo no le dice a ninguno de sus miembros no te necesito, pues ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Nos necesitamos todos los unos a los otros y así hacer una iglesia mucho más fuerte de la que ya hoy se tiene en el mundo entero. La segunda cosa que puedes hacer para amar a tu iglesia es amar a sus autoridades. La Escritura me enseña en Efesios 4:11, y él mismo está hablando de Jesús, la cabeza del cuerpo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A estos se les han llamado los 5 ministerios mayores, con un propósito que se lee en el 12, a fin de perfeccionar a los santos o los miembros de la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, nos edificamos los unos a los otros y en esto nos presiden los apóstoles, maestros, profetas, pastores, evangelistas. Bendito Dios por ellos. Entonces, estos apóstoles, maestros y todo, no son sino colaboradores de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9 dice, porque nosotros somos, está hablando de Pablo y de Apolos, colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En aquel tiempo se tenían un pleito los hermanitos, porque la Biblia dice que unos decían yo soy de Pablo y otros decían yo soy de Apolos, ¿verdad? Y le decía, están carnales, decía Pablo. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Sino colaboradores de Dios. Uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora bien, no hay nada de malo, no había nada de malo decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Cuando se pone malo es cuando yo soy de Pablo para competir y pelear con el de Apolos, yo soy de Apolos para competir y pelear con el de Pablo. Te voy a explicar acá, mira mis manos. Tengo 2. Estos dedos son de la mano derecha. Estos dedos son de la mano izquierda. ¿Hay algo de malo que estos sean de la mano derecha y estos sean de la mano izquierda? Ninguno. Lo malo sería si estos dos empiezan a pelear, ¿verdad? Lo malo sería, no, yo soy de la mano derecha. Es más, yo soy derecho para escribir. Pero miren, cada vez que yo voy a escribir en un papel, necesito mi mano izquierda para apoyarla sobre el papel, que no se me mueva, y escribo con la derecha. Ahora, yo he tratado de escribir solo con la derecha y mire lo que le pasa al papel. Necesito la mano, ¿qué? Se necesitaban los de Apolos a los de Pablo, los de Pablo a los de Apolos. Era muy sencillo resolverlo, entender, comprender, tener la revelación que no somos una organización. La iglesia es un organismo vivo que tiene miembros que se deben amar los unos a los otros y respetar entre ellos, ¿verdad? Algunos dicen es que las ovejas endiosan a sus pastores. Posiblemente algunos, pero realmente ese no ha sido el problema. El problema en el mundo es que no los han amado muchas veces. Los han criticado, señalado, despedazado. El verdadero problema está en el otro extremo. Pero creo yo que con madurez podemos amarnos los unos a los otros sin importar los cargos o los llamados que Dios nos ha hecho. ¿Por qué? Porque el llamado de la mano es diferente al llamado del pie y diferente al llamado de las coyunturas. ¿Qué sería la pierna y la antepierna sin la rodilla? ¿Qué sería el brazo y el antebrazo sin el codo? ¿Qué sería la espalda con el brazo sin el hombro? Las coyunturas sirven para la unidad de dichos miembros. Puede ser que tu trabajo sea ser coyuntura, crear y participar en la unidad. ¿Cómo puedo entonces amar a la iglesia? Amar a sus miembros, amar, respetar a sus autoridades, pero amar y respetar el lugar donde te congregas. Mira lo que dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí nosotros tenemos dos interpretaciones de cómo conducirte en la casa de Dios. Otra versión dice, para que sepas cómo conducirte con la familia de Dios. Pero en el original sí habla de un lugar. Dice, eso es el lugar de habitación, el lugar de reunión, ya sea un templo o un edificio diferente, o aún una tienda o una casa, una carpa, una tienda de campaña. Eso dice el original, en su lenguaje original. Entonces, si tú amas a tus hijos, tú amas, es decir, el amor, mira, está el amor ágape, el amor eros, el amor filial. Y hay un amor, no te equivoques, por favor, no está hablando de aquellos que aman las cosas sustituyendo el amor de Dios, ¿verdad? Ya yo te voy a explicarlo acá. Pero no, tú no puedes ir a la casa de tus padres o de tus hijos y no respetar el lugar, ¿verdad? Como los niños están pequeños, entonces tienen permiso de todo, entonces se suben a la mesa, tiran todo. Si hacen eso, es el momento de intervenir y educarlos para el respeto a las cosas. Entonces dice aquí, Pablo le dice a Timoteo, si yo tardo en llegar, nada más te recomiendo algo. Debes saber cómo conducirte, comportarte en la casa de Dios. Los lugares a veces exigen cierto comportamiento. ¿Qué cuesta cumplir con los protocolos? Los colegios lo tienen, las universidades lo tienen, las iglesias lo tienen, un cine lo tiene. Vas al cine y te dice, por favor, ponga en modo de silencio su celular. Por favor, deje de estar encendiendo la luz del celular. Por favor, no sé qué, no sé guardarla, ¿verdad? No tienen otro. Todo el mundo come y deja tirar todas las palomitas de maíz por todos lados y se va y dejan ese reguero, como decimos, terrible. Pero existe cierto protocolo para respetar los lugares. No hay nada de malo el hecho que en Cristo seamos libres de respetar los lugares que nosotros mismos con nuestras ofrendas hemos construido. Amén. Existe la iglesia y las iglesias. 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia, las iglesias plural de Asia, os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Menos en esta época que no podemos por el distanciamiento. Ahora, el hecho, pongan atención, aquí nos podríamos equivocar. El hecho que había una iglesia en la casa de Priscila y Aquila no era un grupo aislado de la iglesia. Porque ahora puedes decir tú, como donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí está el Señor. Sí, eso es su presencia. Pero otra cosa... es formar parte de ese cuerpo que se llama iglesia. ¿Cómo así, pastor? Sí. ¿Acaso el grupo de Priscila y Aquila estaban aislados? Si hubieran estado aislados, entonces ¿cómo Pablo trae los saludos de ellos? Estaban asociados al apóstol Pablo, ¿verdad? Bendito Dios, Casa de Dios tiene muchísimos grupos en casa, miles, bendito sea el Señor. Todos asociados a esta casa, en el sentido de la conexión espiritual, de autoridad, de ministerio y de servicio. ¿Cómo amar a la iglesia aún más? Amando a sus miembros, amando a sus autoridades y respetando, respetando los lugares, pero también sirviendo y compartiendo, entregándonos en servicio. Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo entonces amo a mi iglesia? Entregándome en servicio por ella. Si hemos trabajado, si hemos buscado la manera de continuar el trabajo, de innovar el trabajo, de ver de qué manera se tienen los ingresos en cada empresa, nuevos artículos, nuevas maneras de hacerlo, nuevos canales de distribución. ¿Cuántas cosas aparecieron en la pandemia con tal de que la economía de cada hogar se mueva, de cada empresa, de cada comercio? Aún más deberíamos buscar la manera de involucrarnos a servir al Señor y a nuestra iglesia dentro de las limitaciones que hay hoy, porque dentro de las limitaciones hay maneras de hacerlo. Por lo tanto, nosotros hemos continuado el servicio, los grupos de amistad por Zoom, los encuentros y retiros por Zoom y por otras plataformas digitales, las conexiones como la que estás teniendo. No nos quedamos de brazos cruzados, pero no es asunto que no se queden de brazos cruzados los apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, profetas. Es cuestión que nadie se quede con los brazos cruzados, porque tienes un llamado de parte del Señor. ¿Cuál es el llamado? Eres miembro del cuerpo de Cristo, y este sigue vivo y sigue en movimiento y sigue activo. Así que bendigo a todos los que están sirviendo. Encuentra la manera de involucrarte en tu iglesia a servir. Servir no es de sirvientes, servir es de señores. Jesucristo dijo que Él venía a servir y no a ser ¿qué? Servido. Servir y servir con mucho amor, en lo que se pueda, con quienes se pueda, pero sirve a tu iglesia. Y por último, reconocer la gracia que Dios le ha dado a cada iglesia. La gracia que Dios le dio a las manos no es la de los pies, no es la de las rodillas. Cada miembro tiene una gracia. Y dice la Escritura en 2 Corintios 8:1. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, en la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, han abundado o abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la gracia de tu iglesia? En esa fluye. Así que hoy quiero dar gloria a Dios por su iglesia, su cuerpo, gloria a Dios por las iglesias, y quiero dar gloria a Dios por Casa de Dios también, porque es Dios quien ha estado con nosotros. Dios los bendiga. Hagan su plan, escríbanlo. ¿Cómo puedo amar a mi iglesia y cómo puedo amar la iglesia? Gracias por amarnos. Si no nos amaras, no estarías conectado acá. Gracias por amarnos, los amamos y los bendecimos. Padre, te damos muchas gracias en este momento por tu cuerpo, Jesús, que es tu iglesia. Y nosotros queremos bendecir todas las iglesias, todos los pastores y ministros, Señor, en el nombre de Jesús alrededor del mundo. Oramos por los que son perseguidos y nos dolemos con ellos, Señor. En el nombre de Jesús te pido que los guardes, que los protejas, que envíes ángeles, que se levanten colaboradores en cada iglesia, Señor, sirviéndote a ti, sirviendo a cada persona. En el nombre de Jesús, gracias por los ministerios, por esos grandes ministerios que penetran el mundo entero con el mensaje tuyo. Bendícelos, hazlos crecer aún más, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, porque todos nos necesitamos.